22 horas. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida después de tanto tiempo a alguien que supo acompañarme durante, creo que 1 año, 2 años por la mañana con sus informes desde Buenos Aires, un amigo de la casa, estuvo sentado en estos estudios cubriendo una elección, periodista parlamentario básicamente, pero periodista en general, con amplia trayectoria en varios medios nacionales. Hablamos de mi amigo Tony Ricovene. ¿Cómo estás, Tony? Chino, querido, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien, y vos? Qué lindo volver a escucharte, volver a salir por Radio Q, querida Radio Q. Y estuviste en Tucumán, digamos, eso contamos ya hace un Sí, tiempo, claro. cubriendo elecciones, viendo la locura que tenemos en tiempo electoral, comiendo empanadas, sándwiches de milanesa y asado. Hizo todo en un, Sí, en sí, un, sí, no, no, en no. un solo viaje. Increíble, increíble, ya en junio de 2023. Claro, por favor, te deben quedar, debes extrañar esas milanesas y esas empanadas picantes. Uy, sí, sí, sí. Siguen las empanadas del país allá. Claro, las empanadas del Paisa, mira, le quedaron grabadas acá. Los chicos, los operadores no te conocen. ¿Lo conocés vos a Tony? Sí, creo que lo conocen. No lo conocen. Le mandamos un saludo grande a Juanchi, a Matías, que anduvieron también en la cobertura de esas Sí, elecciones. Tony, querido, sí, sí, sí. te jodo porque Dígame. necesito básicamente que me cuentes el termómetro de lo que sucede por estas horas en Buenos Aires luego de las elecciones del domingo y sobre todo esta convocatoria. Acaba de anunciarse que Lisandro Catalán, el tucumano que venía desarrollándose como vicejefe de gabinete, se configura en ministro de Interior ya con cargo. Es la noticia de hace unos minutos. Y eso también va a desempolvar esta relación que pretende el gobierno recuperar después de ese pacto de mayo que firmamos en julio, ¿te acordás? De volver a Sí. tener comunicación con los gobernadores. Desde tu expertise, tu conocimiento, la información que manejas habitualmente legislativa, ¿cómo ves o cómo calificarías qué va a hacer o qué va a pasar con el gobierno después de las elecciones de Buenos Aires? Bueno, un gobierno que quedó chino muy debilitado después de perder por más de 14 puntos una elección que el propio gobierno eligió nacionalizar, digámoslo, porque la intención de Kicillof y de los intendentes era llevarla hacia una elección distrital donde se discutieran cuestiones municipales y demás, teniendo en cuenta que ahí el peronismo iba a poder sacar mayor ventaja. La Libertad Avanza frente a eso eligió nacionalizarlo y poner a Javier Milei y al kirchnerismo como principales figuras electorales. Bueno, la población votó y ya conocemos todos los resultados que nos dejó. A partir de eso, bueno, el gobierno que queda muy debilitado, Kicillof el domingo, cuando gana la elección, le pide al presidente Milei una reunión para trabajar en conjunto, pero lo que ocurre ahora es que el gobierno, para cualquier convocatoria a gobernadores, queda muy debilitado y esto le sube el precio a los gobernadores a la hora de volver a sentarse a negociar. ¿A qué voy con esto? Ya no van a ir los gobernadores, ya no venían, esa relación ya venía mucho más rígida desde el cierre de listas con la gestión nacional, pero pienso en muchos gobernadores con buena voluntad de colaborar con este gobierno nacional a partir de los resultados que nos dejó la elección del domingo y de cómo venía dándose la discusión en lo político, bueno, se complica un poco bastante, ¿no? Para poder volver a tenerlo en esa mesa de negociación. Digo, los gobernadores se van a sentar, sí, antes van a pedir muchas cosas que el gobierno ya no va a tener la cintura y el manejo político como para ir correteándoselo, ¿no? Y en el tema de los parlamentarios, porque vienen de varias derrotas, quizá la antesala a lo que sucedió en Buenos Aires fueron las derrotas legislativas. ¿Vos crees que esto se va a prolongar en el tiempo, que va a haber un impas, que todavía queda muy lejano, octubre, a pesar de que quedan 40 y pico de días para la elección, pero también como que tensaron al máximo y le demostraron o le dieron a entender a Milei que esas alianzas o ese dialoguismo, que era el verbo que conjugaban al principio del mandato, está roto, ¿no? Sí, sí, una oposición en el Congreso que ya aceitó una gimnasia de funcionamiento, que en el Senado tiene más que ver con las sesiones autoconvocadas, en diputados tiene más que ver con los emplazamientos a comisiones para que la Libertad Avanza no pueda bloquear el trabajo legislativo, que encontró una agenda de temas en común para avanzar con eso. Hemos visto la semana pasada
el histórico momento después de 23 años, el Congreso de la Nación rechazando un veto Sí. presidencial en un tema tan sensible como es el de discapacidad. Vamos a ver a partir de ahora, bueno, si el Congreso decide darle, no quiero decir la estocada final a un gobierno que empieza a trastabillar después de la paliza electoral que recibió, pero sí el Congreso tiene también en este momento la responsabilidad de, eh, de que el país no gire en torno al caos. ¿A qué voy con esto? A la situación de los gobernadores. Estamos frente a una camada de muchos gobernadores jóvenes en todo el país que entienden que si el gobierno de Milei se pone el país de sombrero, si las calles es un caos, si hay una nueva matanza indiscriminada como en el 2001, ellos también se hunden como Sí. dirigentes políticos. Vos decís que Pienso, digamos que lo que van a priorizar es la institucionalidad y más allá de las diferencias que tienen con Milei, van a tratar de llegar a un, digamos, porque yo hablaba, se planteaban como dialoguistas, pero se autopercibían dialoguistas, porque no había un retorno y para el diálogo se necesitan de dos. Hoy el que necesita el diálogo paradójicamente es quien estaba en silencio antes, ¿no? Que es Milei. claro, sí, sí, sí. Yo más que dialoguistas siempre les dije colaboracionistas. Sí, sí, Que era la voluntad de diálogo en política la tiene cualquiera. Todos los que estamos cerca de la política sabemos que para hacer política hay que tener diálogo con el que no piensa distinto, más allá después de lo que vemos en shows televisivos y demás. Pero sí había una buena voluntad de colaborar. De hecho, si uno piensa en el mapa político argentino, en los últimos años nunca se estuvo nunca hubo un giro a la derecha tan consolidado para establecer ciertas reformas. Digo, nunca hubo tantos diputados dispuestos a votar una no, reforma laboral, una reforma previsional, sin que duda. fuese de derecha, que aportase al recorte del gasto. El tema es la mala praxis política de este gobierno, No, que no lo pudo llevar a cabo, sin que no duda pudo coincido. llevar una agenda en ese sentido, en esa línea, porque si no hubiese tenido muchísimo más apoyo. Coincido totalmente. Yo siempre digo que el combustible para la motosierra le dieron los diputados con la ley base. Claro, sí, sí, sí. Y una ley que muchos diputados hicieron mucho esfuerzo para Sí, acompañar y para votar, a pesar de lo pésimamente que estaba redactada. sí. Ahora, la última y no te robo más tiempo. ¿Cómo ves de acá hasta octubre? Porque, digamos, el presidente reconoció, digamos, la derrota, pero planteó de que no se va a mover de las posturas centrales del gobierno y que quizás son las que esas mismas fueron la consecuencia de la derrota electoral. Es como un oxímoron, ¿viste? No voy a seguir, reconozco, pero voy a tratar de cambiar haciendo lo mismo. Es medio curioso, ¿no? Sí, es curioso, es particular, es difícil de entender también. Eh, si la única respuesta que tiene el gobierno para dar después de la paliza electoral que sufrió es el armado de una mesa política, que no es nada más que una reunión de funcionarios que Sí, cada tanto ocurría, pero te dejó de ocurrir de los peleados que están entre todos, hay que decirlo así. sí. eh, y el nombramiento de Catalán como ministro de Interior. Digo, si esa es la única respuesta que tiene el gobierno para dar de acá a octubre para intentar recuperar la elección, bueno, parece quedar bastante corto o no parecen haber entendido realmente el mensaje de las urnas, ¿no? Porque si uno compara los lugares de votación acá en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza sufrió una durísima derrota en lugares donde ganó en Sí, 2023. Y sí. más allá de todos los sobregiros y análisis que podemos hacer de la votación, del electorado, de los votos y demás, Chino, hay una cuestión que, y vos lo sabés muy bien, si la clase política mejora tu vida, te vota. Si Ah, no lo haces, no te vota. Digo, en ah, 2023 no lo votaron a Massa porque no le mejoró la vida. ah. Entonces, y ahora no están votando a Milei en casi ningún lugar del país porque le sigue arruinando la vida. Entonces, eso va a seguir ocurriendo, Chino. Querido amigo, un placer escucharte. Ya vamos a hacer los trámites pertinentes para que vuelvas a pasarnos nuestros informes habituales de lo que sucedía en Buenos Aires, que tan bien le hacían a los tucumanos, no solo a Radio Q, para tener en primera persona y en primera voz lo que por ahí llega bastante masticado a las provincias, ¿no? Así es. Bueno, el placer de volver a conversar. Chino, un saludo muy grande para toda la audiencia. Si alguno de 2022, 2023 queda por ahí, le mando un especial saludo y bueno, a los nuevos oyentes abiertos a esta nueva aventura.
Abrazo grande, cuídate mucho. Abrazo para todos. Pasaba